Pero queremos saber más sobre el tema alquileres, cómo está en este momento el mercado, cuáles son las expectativas que se han generado durante estas últimas horas a propósito de lo que es el debate en el Congreso. Quiero saludar esta noche al doctor José Aspiros Costa, que fue director de Bullrich y además asesor inmobiliario. Muchísimas gracias por el ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué se espera de este debate en el Congreso? Bien, muy bien. Mira, primero gracias. Segundo, a mí me horroriza que en el Congreso se estén tratando temas de los cuales la base se desconoce. Es como si vos dijeras, yo voy a traer un tipo que vive en Islandia a tomar sol a Mar del Plata y no le voy a poner protector solar. Te doy esa metáfora porque realmente... A ver, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, hablemos de Buenos Aires en este canal de la ciudad, tiene 300 millones de metros cuadrados construidos. De esos, 170 millones son viviendas. El resto, 130, son oficinas, espacios públicos, ministerios, iglesias, universidades, comisarías y lo que fuera. Vamos a los metros cuadrados de vivienda. De esos metros cuadrados de vivienda, el 60, 65, 70% son de propietarios y el resto, si bien son de propietarios, estaban alquilados. ¿Me seguís, Silvina? Sí, perfectamente. Lo que quiero saber es cuántos de todos estos que vos estás describiendo están hoy en alquiler y hasta dónde este debate está afectando los contratos. Por eso, hay 60 millones de metros cuadrados que generalmente estaban alquilados. Sí. Hoy en alquiler tenés alrededor de 500 departamentos. Más o menos son 60.000 metros cuadrados. Quiere decir que hoy tenés el 10% nada más en alquiler. El resto o está alquilado y terminándose, y cuando se termine, si te he visto no me acuerdo. Y hay un dato más para agregar, que es más peligroso todavía. Hace 8 años había más o menos 300.000 personas que vivían en condiciones al límite, muchas en departamentos chicos, pero no en condiciones de hacinamiento. Es como si yo te hablara, pobreza o marginalidad. Hoy tenés casi 600.000 personas viviendo en 19 villas, hoteles familiares, viviendo con los padres, en condiciones de casi hacinamiento. ¿Qué se le llama hacinamiento? Cuando viven más de 4 personas, 5 en un departamento de un ambiente y medio. Esa es la realidad de hoy. José, más claro no te puedo ser. Gane quien gane en las próximas elecciones, faltan menos de un mes. Todos creen que el próximo gobierno va a tomar medidas económicas de fondo y que eso va a repercutir en el dólar. Se especula desde una unificación cambiaria a un desdoblamiento cambiario. En ambos casos, el dólar pegaría un salto. Ahora, si hay una devaluación fuerte en noviembre o en diciembre, ¿qué pasaría con el precio de los alquileres? Mira, lo primero que tenés que hacer es tener una indexación en pesos. En pesos. En lo que es habitacional, no hablo de lo que es oficina. Pero en pesos tenés algunos índices que son valederos, no lo que es el índice del tipo que carga bolsas en el puerto, con todo respeto, o el índice de los goles que hace Enzo Pérez, el mejor jugador de fútbol argentino que juega en River. Un índice, el de la Cámara Argentina de Construcción, que es algo más claro, ese índice refleja la inflación real. Ese índice está formado por 2 índices, que es lo que es sueldo y lo que es material. Ese es el índice más claro que tiene Argentina. Es más sencillo. Y con el actual índice, con el de la ley actual, si hay un fogonazo inflacionario mayor al actual, o sea, si pasamos del 12% a un número mucho más alto, ¿cómo impactaría eso en los alquileres? Impactaría como está impactando. A ver, supongo yo que el desastre inflacionario al que nos está llevando este gobierno no será el mismo al que nos llevará otro. Así esté de Michelis y Riquelme como ministro de Economía y presidente. Me estás haciendo opinar lo que todo el mundo sabe. Al 12%, 13% anual, llevarlo a 140%, no hay salario que llegue. Si hoy dicen que hay gente que está menos desocupada y están en condiciones de indigencia. Un tipo que gana 80.000 pesos, ¿qué puede pagar? Nada. Bueno, justamente estas complicaciones que tiene el nivel de ingresos, esta categoría que no teníamos hasta aquí de trabajadores que trabajan en el esquema formal, pero viven bajo la línea de pobreza, no se habían registrado. ¿Alguno de los 2 proyectos que están en el Congreso aporta soluciones? Mira, el que más aporta soluciones es el no oficialista, porque el oficialista, en este momento me estás haciendo hablar de un tema que me encanta hablarlo, pero no es el tema están consensuando, yo te avalo, te concedo cosas para el
una nueva ley de alquileres si vos me dejas a Cristina libre. La traducción es esa. Y te digo, yo no soy pro, yo no soy K, conozco de números, quiero conocer lo mío. Si te digo todos estos números de metros cuadrados, vos vas hoy al Senado y le preguntás cuántos metros cuadrados construidos hay en Buenos Aires, ni la señora presidenta ni el último ordenanza lo sabe. Yo no lo sé porque soy un genio, lo sé porque lo estudio, lo mido, lo vivo. Vos le preguntás cuántas gente está viviendo en condiciones casi justas o casi de hacinamiento en Buenos Aires. Ninguno te va a decir que hay 550.000, porque no lo sabe. Y ninguna te va a decir, sí, antes había 330.000 y ahora hay 550.000, porque no lo saben. Ese dato de las personas, ese dato de las personas que viven en situación... No calle. Silvina, querida. No, lo entiendo, pero me interesa mucho tener en cuenta ese dato, porque esta semana, José, recibimos los datos, ayer nada más, los datos del INDEC, los oficiales, sobre una suba de la pobreza en la población, lo ubicó en 40.1, 56% son niños, con lo que representa esto para el presente y una proyección, digamos que a mediano plazo, ¿no? Terriblemente doloroso, más otras lecturas. Pero, ¿qué significa esto de vivir en estas condiciones y qué puede llegar a implicar? Te la hago fácil. Es como yo te dijera, en un restaurante vamos a comer Silvina, yo, vos y 3 personas más. Sí. Antes nos ponían en una mesa donde cabían 2. Ya era incómodo. Ahora estamos en una mesa donde hay uno solo, comemos 5. Eso es condiciones de hacinamiento. Hay gente que está viviendo en departamento de 1,5 ambientes, 5 o 6 personas. No te hablo de la Villa 31 ni de la 1114. Buenos Aires tiene 18 villas. En las 18 villas no encontrás un solo lugar vacío porque viven, te repito, se juntan y pagan entre todos como pueden. Bueno, y te doy un dato más. Esas condiciones, termino yo, por lo menos la idea. Cuando se fue Mauricio Macri, que no lo defiendo, la verdad que no quiero hablar de política. Había 330.000 personas viviendo en condiciones semijustas. Ahora tenés 550.000, o sea, tenés 250.000 personas viviendo en la misma cantidad de unidades. Porque se juntan, no pueden pagar, o gente que se vuelve a la casa de los padres. Ahora, José... ¿Cómo puede ser que en Buenos Aires, termino, en la ciudad de Buenos Aires haya 425 viviendas en alquiler? Claro, no teníamos registro de estos datos, pensábamos que por ahí había cambiado un poco el panorama. ¿Se produce alguna migración desde la ciudad de Buenos Aires al primero o al segundo de los cordones del Gran Buenos Aires? ¿O allí también la complejidad es como la que tenemos en este gran centro urbano? Es casi igual. Yo te hablo de ciudades que están muy cerca de Buenos Aires y tienen el mismo problema. El mismo problema porque los dueños tienen el mismo cerebro. Yo no voy a alquilar un departamento, si lo tuviera, en pesos, con una indexación anual a 3 años. ¿A vos te indexan el sueldo una vez al año? ¿A un jugador de fútbol se le indexan una vez al año en pesos? No existe. Claro. Si vos tenés una inflación anual, una inflación mensual del 12,5%, 12,5, terminás el año. Si a vos te pagan tu sueldo indexado, ponerle paritaria, lo que fuera, 130% directo, está perdiendo todo el interés compuesto. O sea, se te va licuando el salario. Sí. Bien. O sea, es una charla tan simple, Silvina, tan simple, que es como si vos me dijeras, ¿a qué hora vemos más televisión con la luz prendida? Y yo te voy a decir de noche, a las 9 de la mañana no la vas a ver. Y vos me vas a decir, ¿cómo sabés? Vos trabajás en televisión y no soy boludo hablando en castellano. Claro. Bueno, lo que llama la atención es que al Congreso le resulte tan difícil poder encontrar una alternativa, poder encontrar una salida. Porque no lo saben. Silvina, créeme que no lo saben. Pero escucharon a muchas personas, invitaron a muchas personas, a inquilinos, a propietarios, a cámaras inmobiliarias. ¿Cómo puede ser que no se sepa? Preguntale al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Senadores, ¿cuántos metros cuadrados tiene construida la ciudad de Buenos Aires? Solo eso. Yo a vos te pregunto, ¿cuántas provincias hay en Argentina? Y la sabés. Si yo estoy tratando de la ley de alquileres, por lo menos tengo que saber de qué estoy hablando. Tengo que saber que hay 130 millones de metros cuadrados de viviendas. ¿Y cuántos hay vacíos? Muchísimo. ¿Y cuánto hay en alquiler? Solamente 500 departamentos.
Eso lo saben todos. Te hago una última pregunta y apelo a tu capacidad de síntesis. Y quiero saber si esta situación crítica que se vive en el mercado de las viviendas, no sé cuánto va a costar renovar un contrato en octubre. Vos seguramente ya tengas el dato. Si esta situación que se vive de crisis en las viviendas se repite si yo quiero alquilar una oficina, un local, un campo, ¿qué pasa con esas otras patas de los alquileres, ¿no? Del negocio sería. Las oficinas es distinto porque el trato es distinto, no hay nada social en el medio. El problema está con la vivienda. Digamos, el meollo de cuestión es como si vos me dijeras qué pasa en una comida, en una cena. La entrada, el postre o lo que ves. Y yo te digo el plato principal. Y el plato principal es la vivienda. Si hay un cambio, un giro de 180 grados, vamos a ir saliendo de a poco. No es que va a haber de 425 departamentos, de repente van a aparecer 5.000. Pero si vos no arreglás primero la indexación y primero no vas logrando que los sueldos por lo menos lleguen a un nivel que te permitan salir de la indigencia y de la pobreza, ¿y qué vas a estar hablando de alquileres? Ahora, en la parte de alquileres, el desconocimiento total de qué es la ciudad de Buenos Aires, hablo acá porque estoy en el canal de la ciudad de Buenos Aires, he hecho en otras charlas en el interior, es esto. Muy bien. José Aspiros Costa es un especialista en el análisis del mercado inmobiliario, de hecho es asesor inmobiliario y ha sido director de Bullrich. Te agradecemos mucho la franqueza, los datos y la frontalidad para tratar este tema. Buenas noches y muchísimas gracias. Mil gracias por la invitación.